Gloria a Dios. Aquí estamos de vuelta, aquí en tu programa de Gloria en Gloria, poniendo la palabra de Dios por obra, aquí a través de Radio Unción y Poder. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más este miércoles para compartir la palabra, porque la palabra no vuelve vacía y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que, y también la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Y hoy tenemos una palabra muy interesante que dice, es el título que tenemos para hoy, es despojados del viejo hombre. Así que vamos a hablar sobre despojarlos del viejo hombre. Y note que aquí dice despojados, no es una opción, es un mandato. Y para eso estaremos leyendo Efesios 4 para entender qué debemos hacer como cristiano, cuál conducta debemos de, cómo se de seguir. Así que hay maneras con que las personas se comportan en su vida y también que usan ciertas acciones o cierta moralidad. Y aquí vamos a estar hablando de acuerdo a Efesios 4 cómo debemos de comportarnos, qué moralidad debemos de seguir nosotros los cristianos y también unas cosas que debemos de dejar en algunas conductas, pero algo muy importante que es necesario que nos despojemos del viejo hombre. El ser cristiano debe reflejar una vida ejemplar, una vida que somos temerosos de Dios, demostrar que somos temerosos de Dios no solamente de palabra, pero en verdad. Así que nuestras acciones deben reflejar nuestras palabras. Así que no solamente palabra, pero en verdad. Entonces vamos a empezar. Si tienes tu Biblia, tu teléfono, vamos a ir a Efesios 4 y vamos a ver qué nos dice aquí Efesios 4 y en conexión con el título que tenemos hoy en esta noche, despojados del viejo hombre. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación como que fuisteis llamados. Una vez más, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, y aquí dice con qué, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí nos da, como se puede decir, una lista de cosas o unas normas que debemos de seguir, unas normas morales. Y aquí voy a decir la lista una por una. La primera dice andar como es digno, así algo, algo digno, algo pues, que sea de respeto, así algo que demuestre buena moralidad, buenos valores. Segundo, andar con humildad. Tercero, tener mansedumbre. Cuarto, dice soportar. Otra forma de decir soportar es apoyar a los demás. Y cinco, ser pacientes. Seis, algo muy, muy importante, tener amor. Siete, tener disponibilidad para hacer el bien. Y algo también como que resume un poco todo lo que decimos, que si mantenemos lo dicho anteriormente, es mantener la unidad. Así que para mantener la unidad a veces es difícil, a veces es difícil hasta mantener la unidad con uno mismo. A veces nosotros estamos de acuerdo con nosotros mismos, estamos pensando una cosa y no nos ponemos de acuerdo. Pero muy importante la unidad. Así, y para tener unidad necesitamos el amor, necesitamos ser pacientes, necesitamos apoyarnos los unos a los otros, tener humildad, mansedumbre. Así que aquí nos da una lista de cosas que debemos de hacer. Así como que algo que es digno que debemos de hacer como siervos o como cristianos. Luego continúa diciendo en Efesios 4, del 4 al 16 habla de temas conectados con la iglesia, la doctrina, dones ministeriales, unidad del cuerpo de Cristo que habíamos mencionado y la meta pues, de un cristiano. Así que tal vez no nos enfocamos mucho en eso. Vamos a, a saltaros un poco iniciando en el verso 11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Pues una de las cosas que menciona a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es como una meta, así que algo que debemos así desear ser, así como porque ya Jesús vino, ya nació, vivió, murió, resucitó y él cuando estuvo aquí nos dio un ejemplo de cómo vivir. Le vivía una vida constantemente en conexión con su padre, vivía una vida plena, hacía una vida de comunicación con su padre. Él hacía la voluntad de su padre. Hasta él decía que ese era su alimento y así que es algo que debemos nosotros desear, anhelarse. Lo sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Así que tenemos que crecer en Él. Así que Él es nuestro, como dice número uno, nuestro ejemplo a seguir. Luego en los versos 17 al 19 nos habla de la conducta que debemos de evitar, cosas que no debemos de hacer, sobre todo hoy en día que es muy difícil. Hay unas cosas que parecen buenas pero son malas o viceversa, que ahora muchas veces lo malo ya lo llaman bueno y lo bueno malo. Entonces aquí es una de las cosas que debemos de evitar. Aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que pues son personas egocéntricas, quieren hacer lo que ellos creen que es bueno. Y sobre hoy en día que pues tenemos tantas cosas en las redes sociales, a veces ya ni se sabe qué es bueno hoy en día. Pero recordemos nuestra moralidad de dónde viene de la palabra, nuestra moralidad de dónde viene de los 10 mandamientos. Y dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Entonces lascivia es como un comportamiento no adecuado relacionado con lo sexual. Ah, por ejemplo, un baile inadecuado con movimientos sensuales, podemos decir eso puede ser lascivia y también puede, no, muchas veces uno piensa que tiene que ser el acto, pero con el hecho de estar como que sean movimientos provocativos. Y otras cosas que también se deben de evitar que menciona aquí también tenemos por ejemplo una lista de gente que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido es otra forma de decir lleno de tinieblas, ajeno de la vida de Dios, así por lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, así que casi quieren ser todo lo contrario de lo que está establecido por Dios, es ignorante de la palabra de Dios. Hay gente que dicen cosas que todos los caminos llegan a Dios, como les he dicho, que dice que todos los caminos llegan a Roma, y así no es. Solamente hay un camino, el único camino es Jesús, Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie podemos llegar al Padre si no es por Él. Así que eso es lo que ocasiona a veces la ignorancia de la palabra. La gente, pues hoy en día, pues oye tantas cosas, a veces muchos así filosofías, etcétera, pero lo último que a veces lee es la palabra de Dios y vemos las consecuencias que pasa cuando la gente no sabe la palabra de Dios. Ocurren atrocidades. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en qué nos basamos, qué es bueno y qué es malo, por ejemplo, por qué es malo robar, por qué es malo matar. Eso lo miramos que vienen de los 10 mandamientos, es algo histórico y también bíblico en donde se basa nuestra moralidad. Y durante la Segunda Guerra Mundial muchas de las personas o los países que estaban en guerra, ellos no se tocaban el corazón para asesinar a alguien, porque ellos no estaban siguiendo los 10 mandamientos, ellos estaban siguiendo lo que estaba establecido por su líder en ese entonces o la ley de su estado, creyendo que ellos eran superiores por tener ciertos atributos físicos y menospreciaban en este caso a los judíos, nomás por ser de cierta etnia, eran considerados así, como dice, una raza menor de acuerdo a su punto de vida, una vez más porque ellos estaban alejados de Dios, no estaban, sí, como dice, siguiendo así lo establecido de Dios, que dicen en los mandamientos de que no deben de matar y ellos lo hacían como cualquier cosa. Así que eso es lo que pasa cuando estamos alejados de Dios, cuando somos ignorantes de la palabra. Y otra cosa también, otra cosa que se menciona aquí, tiene el corazón duro, debemos tener pues un corazón de carne, así que también la palabra dice, no solamente físicamente, pero espiritualmente, así que hablando así como así ser sensible a Dios. Y luego dice perder toda sensibilidad, así como mencionaba la gente que no, por ejemplo, que no sigue la palabra, en este caso los nazis que cometían así atrocidades, hasta experimentaban con niños, así como a gemelos, etcétera. Ya ves que había un doctor que se llamaba el doctor de la muerte, que hacía como experimentos con niños que cometieron varias atrocidades y miramos qué pasa con la gente que no sigue la palabra y pierden toda sensibilidad. Y luego dice la siguiente cosa, se entregó a la lascivia. Una vez lascivia es comportamiento sexual inadecuado y como había mencionado no tiene que ser necesariamente el acto, pero puede ser así movimientos o bailes eróticos, así que no son apropiados. Le dice comete toda avidez, otra forma de decir avidez, codicia. Y recordemos que en los 10 mandamientos también menciona esa, no desearás, no codiciarás. Y aquí viene lo interesante que de Dios, como los estándares de Dios son mucho más altos. No necesariamente tienes que matar a alguien o robar algo para que ya sea pecado. El simple hecho que lo pensemos
ya pecamos. Obviamente cuando somos tentados no es pecado ser tentados, lo malo es cuando cedes a la tentación. Pero aquí vemos que todo empieza con un pensamiento y lo mismo pasa cuando el enemigo, la serpiente atacó a Adán y Eva, los atacó. Obviamente me imagino con un pensamiento implantando la duda, pero ¿qué pasó cuando pecaron? Cuando ellos desobedecieron a Dios y cometieron el acto de creerle más a la serpiente que creerle a Dios. Entonces menciona aquí cosas que debes seguir el cristiano y también menciona cosas que deben de seguir uno como iglesia y también menciona cosas que debemos aquí evitar los cristianos. Al principio hablamos pues que tenemos que andar como es digno, andar con humildad, soportar a los demás, pero también aquí mencionan varias cosas que no debemos de hacer. Así que aquí viene lo interesante, cómo debe ser nuestra conducta. Y también pues Pablo menciona que dejemos nuestra vida pasada. Y esto lo podemos ver en Tito 3:3 que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Así sensatos, así como no muy listos en nuestra forma de pensar, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, así concupiscencias las cosas que, por ejemplo, nos hacen caer, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así que vivamos una vida alejada de Dios y lo interesante es que cuando Jesús vino, Él resumió los 10 mandamientos en dos. Así que dice que amemos a Dios con todo, con nuestra mente, corazón, con toda nuestra fuerza y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así la ley esa de oro de que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Pero aquí miramos así cosas que en el tiempo pasado algunos de nosotros éramos haciendo otro tiempo, como decía aquí, viviendo en malicia, envidia, aborrecible, hasta caíamos mal a todos. Pero cuando vinimos a Dios tenemos que adoptar una vida, una conducta diferente. Así que aquí miramos cómo el apóstol Pablo amonesta pues, a los cristianos cuál debe ser nuestra conducta. Y recordemos que un cristiano, de acuerdo a la Biblia, no es solamente alguien que se porta bien, sino que hace la voluntad de Dios. Y de acuerdo al libro de Hechos, es un cristiano alguien que habla de la vida de Jesús, de que vivió, murió y resucitó. Así que es algo muy interesante y obviamente pues seguir las enseñanzas de Jesús. Y miramos aquí una de las enseñanzas de Jesús son de que amemos a Dios con todo y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si hacemos eso, nuestra conducta debe de reflejarse. Entonces aquí vamos a ver los versos, regresando aquí a Efesios, el 20 al 30, es una continuación de lo que se mencionó en los primeros 3 versos de andar como es digno, ser pacientes y tener amor. Entonces vamos a continuar aquí en el verso 20 que dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, una vez más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces aquí aquí nos menciona que debemos mantener una actitud como la que Cristo tenía, no tener una actitud o conducta como la gente que no conoce de Dios. Así que nuestro comportamiento debe ser diferente a las personas que no siguen las enseñanzas de Jesús. Así una conducta que nos distinga como verdaderos hijos de Dios. Y así que aquí en este libro de Efesios, Pablo está amonestando a esta iglesia para que sean como que sus normas o estatutos que ellos sigan sean los de Dios, no los que ellos creen que son los buenos o de acuerdo a lo que está de moda, sino que sigan las cosas que son de Dios, porque tal vez en ese entonces ellos estaban siendo probablemente influenciados por las prácticas que eran modernas o populares en ese entonces como hoy en día. Así que mucha gente pues quieren como, ¿cómo se? Tomar cosas o meter cosas en su vida, tanto en su vida como en la iglesia. Y aquí vemos que el apóstol los exhorta a que se mantengan como verdaderos creyentes cristianos sin necesidad de participarse pues en actos que los gentiles normalmente hacen o tener vicios o comportamientos inadecuados. Así lo mismo que hoy en día. Así que miramos que, pues, y dice la gente, una no es ninguna, así se refiere pues pues, a beber o alcoholizarse. Aunque de acuerdo a la Biblia, tomar no es pecado, lo malo es embriagarse, pero normalmente en nuestra cultura hispana, normalmente la gente no se basta con unas, así que es mejor tratarlo de evitar. Así para qué entrar a territorio enemigo. Así que mejor si podemos evitar, así como cualquier conducta o cosas que no agraden a Dios. Y luego en el verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, así hemos escuchado y aprendido sobre Jesús, debemos de actuar y vivir como Jesús vivió, no como a mí se me ocurre, así no de acuerdo a mis estándares o como yo pienso que está correcto, sino de acuerdo como Jesús estableció, así como había mencionado anteriormente,
pues de acuerdo a los estándares de Dios o de Jesús, con el simple hecho que lo pienses y lo estés alimentando, ya pecaste. No tienes que matar a alguien ya con que digas, pues me cae mal esta persona, así que no la puedo ver ni en pintura. Así ya estamos pecando. Así que muchas veces la tentación puede venir o el ataque, pero obviamente lo vamos a desechar. Y así que imagínense cuando Jesús lo estaban crucificando, que falsamente, que tanta cosa que le inventaron. Una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando estaba crucificando, siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que qué interesante Jesús. Él tenía todo, se puso la justificación de tener algo contrario porque ellos lo estaban así como por envidia, lo que se lo estaban crucificando sin ninguna justificación, pero miramos el verdadero amor de Jesús hacia nosotros. Así que por eso tenemos que vivir como Él vivió y seguir su ejemplo. Así que, así que es fácil, por ejemplo, pues nosotros cuando nos hacen algo, pues acusarlo o acusarle, pero miramos que Jesús no, ese no fue su primera reacción, sino la reacción del perdón. Entonces aquí miramos cómo dice la palabra que debemos ser imitadores de Jesús como hijos amados. Así que cuando en verdad seguimos ejemplos, así estamos demostrando que en verdad somos íntegros, somos hijos de Dios porque estamos siguiendo su testimonio. Así que vamos a continuar en el verso 22 de Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, una vez más, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y es el tema que tenemos ahora, dejarlo pasado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí vemos que debemos tener una identidad completamente diferente a la pasada. Así que desde que llegamos a Dios, no se debe demostrar la diferencia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, vamos a suponer, cuando tú manejas por primera vez y no has tenido como entrenamiento previo? ¿Qué pasa? Si tal vez no frenas bien o aumenta la velocidad demasiado, no estás checando cuando pasas intersecciones si vienen carros o no, pero ¿qué pasa cuando tú ya tienes un entrenamiento, tienes guianza? Obviamente la forma de conducir debe ser diferente y es lo mismo cuando nosotros llegamos a Dios, nuestra forma de conducir nuestra vida debe ser diferente. Entonces aquí cuando dice despojado se refiere a que ya dejamos todo eso atrás y ya no seguimos repitiendo lo mismo. Así si tú eres una persona que continuamente maldecías, así que tu vocabulario normalmente no era el más apropiado, se debe demostrar cuando tú llegas a Dios. O si tú eres una persona tal vez que de plano, así que no eras muy amigable, ahora tienes que cambiar un poquito tu comportamiento porque ya tienes el amor a Dios. Y como decía aquí Jesús cuando resumió los 10 mandamientos, dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que se debe reflejar ese amor de Dios en nosotros hacia los demás. Entonces, cuando se menciona el viejo hombre, se refiere una vez más la persona que no conocía de Cristo. El viejo hombre es la identidad que vive, se puede decir, en la carne y que practica cosas que impide que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios o al reino de Dios. Y al ser salvo llegamos a ser, se puede decir, como dice, una nueva criatura. Así que cuando decimos a Dios somos una nueva criatura, no somos el mismo se puede decir, el mismo de ayer. Así que eso se debe de que reflejar. Así que, porque ahorita me venía a la mente a veces que conocía pues amigos en la escuela y yo a veces pues yo socializaba con ellos y me acuerdo que yo era pues joven y un tiempo yo iba pues a confraternidades de jóvenes y da la casualidad que a personas de mi escuela me los encontraba en la confraternidad y me decían que eran cristianos, pero en la escuela no parecía muy cristiano porque ahorita solamente estoy ilustrando, dando un ejemplo, porque en la escuela pues usaba un vocabulario no muy apropiado que un cristiano debería usar y ya pues, ya pues ahí me lo encontraba, pero el punto es de que se debe reflejar donde quiera que vayamos que somos hijos de Dios, así que no se mire que no lo somos, así que y aquí vamos a ver, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que aquí está reforzando un poco lo que estoy mencionando, que cuando llegamos a Jesús, ya somos una nueva criatura, así lo viejo ya pasó así, así que Él ya nos dio lo nuevo. Y me acuerdo así que cuando pues pecamos, Dios echa nuestros pecados hasta el fondo de la mar.
y a veces ya el Señor nos perdonó, ya olvidó todas las cosas que hicimos mal. Obviamente hay consecuencias, pero ya Dios dejó las cosas de atrás, pero a veces nosotros somos lo que a veces hasta nos aventamos al mar y queremos volver a las cosas pasadas o recordar las cosas pasadas cuando ya Dios nos perdonó y ya las cosas son nuevas. Entonces, una vez más aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, así que tenemos que dejar nuestro pasado. Y también algo interesante, hay mucha gente que vive en el pasado, en vez de vivir en el presente, y recuerda que el presente, pues así se presenta porque es un regalo, y el regalo que mejor podemos tener es la vida eterna, es el regalo que Dios nos da de ser hijos de Él. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo menciona esto porque puede que había en la iglesia pues, de los Efesios personas que no habían cambiado su manera vieja de vivir, creían en Dios, pero no le creían a Dios. Así que, pues creen en Dios, pero no creen su palabra, no la siguen. O tal vez algunos estaban volviendo a las viejas costumbres. A ver, ya habían sido nueva criatura, pero pues volvieron a las viejas costumbres que tenían anteriormente. Entonces, tal vez por eso menciona el apóstol que es necesario que nos despojemos del viejo hombre. Entonces vamos aquí a Colosenses 3:9 que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del hombre con sus hechos. Así que no nos hagamos bolas, así coloquialmente diciendo, así que es necesario aquí que así como que no puede, de un río no puede salir agua dulce y salada, así somos o no somos. Y no podemos tener un pie de un lado y un pie en el otro. Así que es necesario que dejemos nuestra vida pasada. Y en Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así que es necesario no solamente recibirla, ya la palabra ya está, es cosa que la vivamos. Se lo dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir como macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Ok? Y recordemos una vez cuál es la palabra, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también recordemos que el único que nos puede salvar es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, solamente Él. Así que muchas veces uno piensa, no, que yo no le hago mal a nadie, yo, pero también la palabra dice no por obras para que nadie se gloríe. Así que es nuestra relación con Dios y pues cuando vinimos a Dios Él nos da unas ropas blancas y obviamente no las queremos manchar y si, si se manchan, queremos estarla limpiando con la palabra de Dios. Y en 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así que la esposa habla que es necesaria la renovación de nuestro espíritu, la renovación espiritual para llegar a eso que es esencial de que nos podamos despojar de todo lo malo, sacar todo lo malo. Y así que pues en esta vida podemos salir de nuestra casa, obviamente con nuestra ropa limpia, pero va a haber cosas que tal vez puede que nos pueda que se pueda manchar y por eso la tenemos que continuidad estar limpiando, lavándolo con la palabra del Señor, con la sangre de Cristo. Entonces, al despojarse uno del viejo hombre es indispensable también algo es renovar nuestra mente. Nada sirve que uno deje las cosas pasadas y sigue uno pensando en ellas. Tal vez ya no las estamos haciendo, pero vamos a suponer a alguien que continúa, anteriormente vivía mucho, pero sigue pensando, ¡ay, qué bien la pasaba cuando tomaba no sé cuánto! Me tomaba este tipo de bebida, cuando andaba en los bailes y tú me estás viviendo así como pensando tu vida pasada, así que no solamente como se dice, de acción, pero también de corazón. Así nuestra mente y corazón tiene que estar enfocada en Dios. Así no podemos estar pensando en la vida pasada, cuando, así como todas las cosas que uno hacía en la carne. Y una vez más, todo empieza con un pensamiento, porque cuando tú ya no lo estás haciendo, pero lo empiezas a cultivar, obviamente puede que un día vayas a tropezar. Así que el resultado de seguir alimentando esos malos pensamientos, la vida pasada, puede que uno pueda caer. Así que uno de un día a otro comete pues un acto ilícito. Así que uno de un día a otro no más lo hace porque sí, es porque con el tiempo uno lo fue planeando, alimentando, hasta que se nos hizo fácil pues ya casi hacerlo, y hasta lo hacemos ya casi sin pensar, porque lo estuvimos tanto alimentando. Así que también la mente se puede así como conectar con el corazón. Nuestro corazón puede relacionarse con nuestras emociones, nuestros sentimientos, decisiones y eventualmente así nos vamos a inclinar a hacerlo. Así que
importante que cuidemos nuestra mente. Y para eso vamos a ir a Mateo 12:34 que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón del corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que tenemos que tener cuidado de lo que tenemos en nuestro corazón, en lo que tenemos en nuestra mente, que alimentamos nuestro corazón. Así de lo que alimentamos nuestro corazón, eso vamos a hablar. Y por eso es esencial, es necesario, imperativo que alimentemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que nuestra boca hable, pues, la palabra del Señor. Así que lo que tenemos en mente y en corazón es lo que vamos a producir. Y vamos aquí, Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces note que aquí dice vestidos, aquí que está, es un mandato, algo que debemos de hacer. Así que es necesario tener una mente renovada para poder reflejar a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar y sobre todo en nuestra forma de actuar. No es solo dejar de hacer el mal, sino también hacer el bien. Así tal vez uno dice, no hago, a veces cuando, por ejemplo, cuando uno regaña o quiere corregir pues, a un estudiante o a un hijo, y muchas veces dice, no, pues no hago nada. Y muchas veces también hacer nada no es bueno. Tenemos que estar haciendo el bien. Así cuando uno deja el mal, uno se pone en el camino. Cuando uno hace el bien es cuando uno empieza a caminar en la verdad. Y esto me recuerda pues el ejemplo de Bartimeo. Uno de los problemas de Bartimeo era de que él no estaba así como no estaba en el camino, estaba cerca del camino. Así que tal vez él miraba o escuchaba las cosas pasar, pero no hacía las cosas pasar, porque recordemos que era ciego. Normalmente se dice que mira las cosas pasar, pero no hace las cosas pasar, pero en este caso él solamente las escuchaba. Y también algo también interesante de Bartimeo, que pues qué pasó, cómo cambió su vida cuando él empezó a escuchar de Jesús. Y recordemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y cómo cambió su vida cuando me imagino que él había escuchado que Jesús hacía milagros, levantaba muertos, sanaba leprosos, etcétera. Y cuando él supo que Jesús estaba pasando por ahí, ¿qué es lo que dijo? Él se quitó la capa, aventó todo y se puso en el camino. Y no dejó de clamar hasta que él llamó la atención del maestro. Y lo mismo nosotros cuando vinimos en Cristo, porque a veces, como mencionaba, tenemos que dejar nuestra conducta pasada, tenemos que despojarlos del viejo hombre. Así no más podemos estar viviendo una vida ciega, pretendiendo que nada pasa, sino que tenemos que tener ese encuentro con Jesús. ¿Y qué pasa? Tenemos que clamar como Bartimeo hasta que el Señor nos conteste, dejar de clamar. Y lo interesante, pues, en este suceso, en la historia de Bartimeo, que tanto que él clamó que, pues, hasta la gente decía que se caía, pero él no se caía, al contrario, él gritaba más. Y muchas veces, tal vez, la sociedad los quiere callar, los quiere silenciar, pero con más ganas tenemos que clamar al Señor. Y que es lo más interesante, no solamente captó la atención del maestro, pero el maestro lo llamó. Y lo interesante, pues, cuando él fue sano, él no solamente se conformó con su sanidad, sino que al final él siguió a Jesús. Y en muchos sucesos, en muchas ocasiones la gente solamente lo que quiere de Jesús son los beneficios, pero no quieren seguirlo. Así que es importante no solamente dejar de hacer el bien, dejar de hacer el mal, pero también es necesario hacer el bien, ese es el punto. Entonces vamos aquí a Efesios 4:25 que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, en resumen, el apóstol en el verso 21 nos invita a que una vez más nos despojemos del viejo hombre. En el 24 aquí nos invita a que nos vistamos del nuevo hombre. Y en el 25 nos dice que dejemos toda mentira. Y recordemos que el enemigo, ¿quién es? El enemigo es el padre de toda mentira. Y nosotros somos hijos de Dios y no somos hijos del enemigo. Entonces, como quien debemos actuar como hijos de Dios. Y cuando estamos mintiendo, no diciendo la palabra de verdad, estamos actuando como hijos del enemigo en vez de hijos de Dios. Así que, no, entonces, así es importante que estemos en el espíritu. Y si estamos en el espíritu, no vamos a tolerar pues las cosas que son de la carne. Así que a su espíritu no le va a agradar si estamos así mintiendo. Así que tenemos que tener cuidado con decir siempre la verdad. Tampoco no podemos decir que voy a decir una mentira chiquita.
a una mentira chiquita es lo que hizo, por ejemplo, el enemigo en el huerto del Edén. Dijo mitad verdad y mitad mentira. Así que no podemos, se puede decir, suavizar la verdad. Entonces, podemos ver que esta es la especialidad del enemigo. Mitad verdad y mitad mentira. Así que no hay mentira pequeño o grande. Para Dios, mentira es mentira. Lo triste es que a veces la gente miente de acuerdo a ellos con propósitos, entre comillas, buenos. Hasta existe un dicho que dice que el fin justifica los medios. Un dicho muy, como dice, común que usan los políticos o personas de negocios. Con tal, entre comillas, que ellos dicen ganar, ganar, pero a través de unos medios a veces dudosos, así. Pero para Dios la mentira no se justifica. Luego en Efesios 4:26 dice, arraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces el enojo es un comportamiento que debemos de controlar. Me acuerdo que así cuando era yo pequeño, había un comercial que decía que contemos hasta 10 cuando nos enojemos. Entonces lo interesante es que el enojo pues debe ser un comportamiento que debemos de controlar, no dejar que el enojo nos controle. Y si no lo controlamos, vamos a decir cosas que normalmente no agradan a Dios. O vamos a tal vez ofender a una persona. O vamos a lastimar a alguien más. Pero por eso es necesario tener el autocontrol. Porque si no controlamos el enojo, perdemos en ese caso el autocontrol. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que vive tal vez constantemente enojado no va a poder reflejar esos frutos que son los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Así que de una manera un cristiano debe andar pues airado, así como enojado constantemente. Así que es normal enojarse, pero no es normal estar enojado todo el tiempo. Imagínese uno como cristiano que siempre esté enojado. Obviamente la gente va a decir, no, pues aquí quiero, así estoy bien, aquí quiero ser cristiano si este hermano siempre anda enojado. Luego en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el cristiano, nosotros normalmente somos atacados de tres maneras. Una a través de la carne, a través de uno mismo. Otra forma que somos atacados es a través del mundo, así el mundo que nos rodea. Y la tercera manera que somos atacados es a través del enemigo, a través del diablo. Pero cuando uno le da lugar a la carne, obviamente uno cede a la carne por igual, uno le abre la puerta a las cosas del mundo, se nos facilita hacer cosas que un cristiano debe hacer y así en ese mismo instante pues el enemigo va a aprovechar para atacarnos más, abrirnos así como que pues uno le está viendo mal la puerta a que uno le falle más a Dios. Y obviamente recordemos que el enemigo no está jugando al cristiano. Y en la palabra mismo nos dice que Él viene para destruirlos. Y eso lo podemos ver en Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así que dice una cosa tras otra. Así que no, Él no más te va a golpear, Él va a tratar de destruirnos. Y pues aquí lo interesante es que Jesús viene para todo lo contrario. Aquí dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si a alguien le vamos a abrir la puerta va a ser al Señor, porque Él nos da vida. Y obviamente pues gente tanto inconsciente o conscientemente a veces le abre la puerta al enemigo. ¿Para qué? Para que el enemigo los destruya. Y por eso en 1 Pedro 5:8 nos dice o nos recomienda que andemos sobrios, así despiertos. Entonces aquí así dice en 1 Pedro 5:8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así dice cómo, así que él anda así, tal vez él ni es ni un león, es un leoncito, un gatito, pero anda como león buscando a quien comerse. Así que debemos andar como con cuidado, porque no queremos dar lugar al enemigo y aparte pues no queremos andar en territorio del enemigo. Así no nos debemos de meter en cosas que, que no debemos meternos. Así que debemos tener en cuenta que no siempre también no es culpa del enemigo en muchas ocasiones. Muchos de los errores que a veces cometemos es culpa de nosotros mismos. Nosotros somos en este caso nuestro peor enemigo cuando le damos más lugar a las cosas que son de la carne en vez de darle lugar a las cosas que son del espíritu. Y si le dedicamos más tiempo a las cosas de la carne que a las cosas de Dios, ¿cuáles van a ser los resultados? Así que tal vez no van a ser los resultados mejores, pero si dedicamos más tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a alabar a Dios, a hacer la voluntad de hablar de Dios a otras personas, obviamente nuestros resultados van a ser diferentes. Y por eso así que
la palabra nos dice que andemos sobrios. Y otra forma de decir sobre es tener el autocontrol. ¿Y por qué autocontrol? Pues tener autocontrol sobre nuestras pasiones y deseos. Obviamente vamos a, como si se ser tentados y por eso vamos a estar como preparados. Y esa sobriedad tenemos que ponerle pues obviamente vigilancia. Y vigilancia que se refiere a tener discernimiento para identificar cuando estamos siendo atacados. Y también pues cuando estamos siendo atacados y no estamos discerniendo, eso significa que nuestra vida espiritual está peligrando. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando viene la tentación. Y todos somos obviamente tentados de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Y en este caso concupiscencia se refiere a los deseos que no agradan a Dios, a los deseos de la carne. Entonces en el verso 8 nos da un ejemplo, así que de algo que no debemos de hacer. Dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo consumar lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces cualquier cosa que hacías en la vida pasada que no agradaba a Dios, pues no hacerla. Si comías mucho, pues tal vez ahora comes saludable. Si usabas un vocabulario inapropiado, usa un vocabulario más bibliocéntrico. Si eras rencoroso, ahora pues ser más amoroso. Así que es importante sobriedad, vigilancia. La oración es lo que nos conecta con Dios. Y obviamente si estamos conectados con Dios, vamos a tener más posibilidad de discernir si cuando somos atacados. Y en Santiago 4:7 nos dice: sobre todo pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que el triunfo del cristiano viene a través de nuestra sumisión a Dios. Así como estamos entregados a Dios, si estamos bien agarrados a Dios, vamos a poder pues, resistir cualquier cosa cuando ataca el enemigo. Así que ya ves a veces los niños chiquitos que cuando los traes, así tú siempre que si tu hijo que siempre lo cuidas, y cuando alguien más viene y le pide los brazos, él viene, que hace tu hijo, pues te abraza porque se siente protegido contigo. Y aparte pues no conocer a la otra persona que tal vez le está haciendo cariños, y tal vez las intenciones de esa persona son buenas, más querían cargarlo, pero ¿qué hace el niño? Te abraza y te aprieta porque no quiere que lo dejes. Así debemos ser nosotros, agarrarnos así del Señor. Así que volviendo, no darle lugar al diablo se refiere a no entrar a territorio enemigo. También no darle oportunidad de que penetre en nuestros pensamientos, o con un mal deseo, o una mala inclinación, una mala palabra, una mala acción, porque por eso dice aquí la palabra que debemos estar sobrios y estar vigilando. Y eso lo podemos ver en Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y otra forma de decir es pensar: si no vamos a decir algo más bonito que el silencio, es mejor no decirlo. Y recuerda que nuestra boca el Señor nos la dio para bendecir, no para bendecir. Y luego en los siguientes dos versos pues hablan de dos exhortaciones. La primera es de que no debemos de conquistar al espíritu. Segunda, que debemos de quitar cosas que no agradan a Dios. Y aquí en el verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste señalados para el día de la redención. Entonces, para no conquistar al espíritu tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer todo lo que sea relacionado con la voluntad de Dios. Y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si queremos que el Espíritu Santo muera en nosotros, tenemos que tener nuestro espíritu, nuestro corazón limpio. Tenemos que tener nuestro ser que sea habitable para el Espíritu Santo. Por eso lo debemos de cuidar, porque queremos que Él habite en nosotros. Y si queremos que Dios se hospede ahí, nuestro templo debe ser una vez más habitable para Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguéis al Espíritu. Luego en Hechos 5:19 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que lo que hacía el pueblo de Israel anteriormente, que no, así que eran tercos y no hacían lo que el Dios les mandaba. Está diciendo como que se está repitiendo la historia. Y cuando dice ser duro de cerviz, se refiere a ser, pues una vez más, a tercos, difíciles de controlar, o ser sabios en nuestra propia opinión. Y hacemos así ¿cómo se dice? Lo que queremos hacer, o que lo que nos complace, en vez de hacer lo que Dios manda o hacer su voluntad. Y aquí pues da se puso un paralelismo. Lo que hacía el pueblo de Israel en tiempo de antes, pues se está repitiendo la historia. Luego en el verso 31 de Efesios nos menciona que
algunas cosas que queremos evitar para que no contristemos al Espíritu. Dice aquí que quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que nos da unas cosas que debemos de quitar. El enojo, estar siempre de mal, la ira, así como que estar airados todo el tiempo, la gritería. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es muy sensible y obviamente pues no lo queremos apagar con esas cosas. Y en el tentado nos menciona cosas que debemos hacer, así en vez de estar allí con gritería y maledicencia, aquí nos dice que debemos hacer en vez de hacer esas cosas. Aquí dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que tenemos que tener desarrollado un comportamiento cristocéntrico, cristocéntrico, un comportamiento de Jesús. Entonces ese verso hace un contraste que establece lo que uno debe ser. Entonces aquí dice ser benignos. Y otra forma de ser benigno es benévolo, compasivo, una persona humana. Misericordioso. Otra forma de decir misericordioso es mostrar compasión, piedad. También perdonador, no ser pues vengativo, más bien dar oportunidades, así como aquí da como adjetivos que Jesús o Dios tiene normalmente. Así que los mismos comportamientos que Dios tiene, nosotros por igual debemos de tenerlos. Así ser como Dios es. Así mostrar esos mismos atributos que Dios tiene. Y lo interesante es que en el siguiente capítulo, que no vamos a elaborar tanto hoy, pero en el verso 1 dice, se pues imitaros de Dios como hijos amados. Y si somos hijos de Dios, debemos demostrar esos mismos atributos en cualquier situación, pues pensar, ¿qué haría Jesús? O también pensar, ¿qué hizo Jesús? Así que, en conclusión, de acuerdo con el apóstol, la vida cristiana debe demostrar no solamente así como de palabras que somos buenos, etcétera, pero se debe de demostrar en nuestra forma de actuar, en nuestra moralidad, en nuestra conducta. Y esta conducta pues debe reflejar la transformación que tuvimos cuando recibimos al Señor y la transformación que tuvimos al recibir al Espíritu Santo. Así que en este capítulo se demuestra la diferencia de un creyente y una persona que no es creyente. Pues se nota así como las dos partes de la balanza, dos estilos de vida muy completamente opuestos y obviamente pues no se pueden combinar. Y por eso el apóstol cataloga el estilo de vida del inconverso como así como el equivalente al viejo hombre. Pero para que se manifieste el nuevo hombre es necesario que nos despojemos del viejo hombre, dejemos nuestra vida pasada. Y un ejemplo que podemos tener, la persona que ha trabajado arduamente todo el día bajo el calor del sol que pasa, normalmente su ropa al final o su persona al final del día pues está sudorosa y aparte pues no huele muy bien. Así que es necesario que él se despoje de esa ropa y aparte pues se asee y pues se duche y se ponga la ropa nueva. Porque pasa que puede que se cambie de ropa, pero si no se bañó, no se duchó, va a seguir oliendo. Así que si queremos dejar el viejo hombre, tenemos que lavarlos en el Señor, en la palabra del Señor, en la sangre de Cristo. Entonces, en este caso nosotros nos debemos de lavar con su sangre, debemos de lavar nuestras ropas constantemente con su sangre, con su palabra, y debemos ser algo, esto debe ser algo constante que debemos de hacer día a día, así para que nuestras vestiduras sean blancas y no más blancas, pero que sean blancas como la nieve. Así que esta es la palabra que tenemos de esta noche, de despojarlos del viejo hombre, dejar nuestra vida pasada y a tener o adquirir una conducta que sea agradable del Señor y que pues no solamente para el Señor, pero para que la gente pueda ver que somos hijos de Dios. Así que te dejo con esta palabra que fue basada en Efesios 4. Así que te dejo y continuamos la siguiente semana con más palabra del Señor y te quiero dejar también con una alabanza. Así es una forma de darle gracias al Señor con esta alabanza que se llama Soberano, una alabanza que el Señor me dio a un siervo. Espero que te sea de bendición. Bendiciones y hasta la próxima. El principio y fin, reinas con justicia y bondad, me proteges del mal, tuyo es
verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti.